Muy bien, entonces vamos a empezar. Recuerden, por favor, que debemos de estar todos con nuestros micros apagados y cuando sea la parte de las preguntas, ahí ya pueden prender sus micros. Yo los voy a ir llamando para que cada uno de ustedes vaya haciendo las preguntas que ya han formulado. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a empezar formalmente el conversatorio y la bienvenida está a cargo de Víctor. Bienvenida, señora Flor Sánchez Zúñiga. De parte de Segundo B y Segundo A, nos sentimos muy felices de recibirla el día de hoy. Esperamos que su visita sea lo más agradable posible y que todos nos podamos llevar una bonita experiencia de esto. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la bienvenida y a todos ustedes, gracias por recibirme, por acogerme. ¿Sí? Flor, no sé si nos podrías comentar un poco, contarles a los chicos cómo es que surge este amor por la escritura, y compartir con nosotros tu experiencia también como escritora. Gracias. Bueno, quiero contarles que así como sembramos una plantita y crece, bueno, todo lo que nos interesa se desarrolla si ayudamos a desarrollar. Echamos agua a la plantita, nosotros también somos como una plantita que tiene que recibir, alimentarse de todo lo que queremos y gustamos. En mi caso, yo tuve la suerte de que mi mamá y mi papá fueran profesores. Entonces, como ellos estaban siempre alrededor de la enseñanza, de la formación, entonces me orientaron, me ayudaron. Yo siempre estuve rodeada de libros, de cuentos. Como les contaba a los del primer grupo, yo leí muchísimo de niña y también escuché. Lo que no le conté al primer grupo era que a mí mi papá en la noche me contaba cuentos. Y mi papá, que se llamaba Mario, tenía una bellísima voz de narrador, porque además él escribía cuentos, ¿no? Y para mí era un deleite escucharlo, entonces antes de dormir le exigía, aunque sea que me cuente 3 veces el mismo cuento según la voz y el entusiasmo que le hubiera puesto. Siempre el pobre tenía que contarme repetidamente la misma historia a veces. Y en el caso de mi mamá era poeta, amaba la poesía y entonces me enseñó a recitar, me enseñó especialmente entre varios poetas, la poesía de Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío. Entonces yo era pues la recitadora de las actividades del colegio. Ese fue el inicio, ¿no? Después con los años yo estudié en la Universidad de San Marcos, estudié literatura y castellano, educación, y después fuera del Perú estudié derecho, lo cual fue una originalidad porque no tenía mucho sentido, pero así es uno en el crecimiento, ¿no? Cuando uno va desarrollándose, uno puede hacer ese tipo de decisiones, tomar ese tipo de decisiones. Pero en fin, la cosa es que cuando regresé al Perú, no trabajé ni como profesora ni como abogado, sino como periodista. Entonces, yo he trabajado escribiendo durante toda mi vida, ¿no? Eso, digamos que es una apretada síntesis de cómo es que caminé hacia este desarrollo de pues, mis historias, mis cuentos, ¿no? Porque tengo novelas y tengo cuentos, ¿no? Entonces, para diferentes edades. Y yo siempre pienso que este libro, Raimundo, que ustedes han leído, es para todas las edades, ¿no? Es para
primaria, secundaria y más allá, ¿no? Y más allá, porque nos presenta una historia que seguramente ustedes me van a comentar ahora, ¿no? Y yo tendré muchísimo gusto en responderles y en decirles lo que siento y pienso alrededor de eso. Muchas gracias. Ahora los chicos van a empezar a hacer algunas preguntas. Empezamos por Valentina. Hola, como ya escuchó, mi nombre es Valentina. Hola, Valentina. Y yo tenía la pregunta de si, como su libro tiene un final abierto, me gustaría saber qué habrá pasado con los personajes que conocimos en la parte 3, el mundo, Lucy, Don Corderito, etcétera. Perdóname, Valentina, en el momento que tú me estabas haciendo la pregunta, estaba pasando, creo que un camión, entonces hacía mucho ruido. ¿Podrías, por favor, repetírmela? Claro, como su libro tiene un final abierto, Sí. me gustaría saber qué pasa con los personajes después del accidente de Raimundo, con Lucy, con Don Corderito, con Calixto, etcétera. Eso es lo interesante de un final abierto, ¿no? Aunque ya hay algo, el final abierto más es hacia el protagonista, digamos, ¿no? Y los otros personajes secundarios, digamos, tienen su propio devenir, ¿no? Que también nosotros todos podemos imaginar, ¿no? O sea, si nos gusta la idea de Calixto que se vaya a la cárcel o Calixto que lo perdonen, no sé. Nosotros ya alrededor de eso, como en toda novela, los personajes, la historia central, ¿no? Llega a un término. Ahora, la historia de Don Corderito, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje importante, que lo acompaña casi hasta el final, ¿no? Él nos da a entender que la circunstancia de su hijo no es tan buena, ¿no? Pero él es un hombre que comprende los avatares de su propia vida, los problemas de su vida, y sufre por aquel chiquillo al que no le dio mucha importancia, digamos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo los personajes sí también tienen una definición, no es que no se sepa qué les pasa, ¿no? Sino lo que se ve seguramente es que él y el don Corderito con la señora tienen un desarrollo en su vida, ¿no? Pero en la historia es esa suerte de mea culpa que hace Corderito, ¿no? Ante la situación trágica que está pasando, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Vanessa, ahora tu pregunta. Sí, bueno, primero saludarla, usted, señora Flor Sánchez Zúñiga, por un lindo libro que nos regaló para leer. Y tenía una duda respecto al final también. Quería preguntarle si usted tenía planeado quizás otro final que no fuera abierto, o siempre estuvo segura de ese final. Y si tenía otro, ¿podría contarnos quizás cuál era ese otro final? Bueno, en realidad el final está hecho como la vida de Raimundo, ¿no? La vida de Raimundo no tiene nada previsto, ¿no? La vida de Raimundo va evolucionando de acuerdo a un poco al azar también, ¿no? Por un azar él llega donde la señora que lo acoge en el mercado, ¿no? Queda suelto al pie de una iglesia, lo dejan a la medianoche y él es un niño, ¿no? Es un niño y lo dejan solo. Entonces, es ese final el que más o menos nos viene bien. ¿Por qué? Porque
nosotros todos, todos y todas, como decimos ahora, nos imaginamos, nos podemos imaginar muchas cosas, y creo que eso es lo importante, que nosotros le vamos a dar el final que nosotros quisiéramos, ¿no? Y por eso el final abierto en este caso me gustó, ¿no? Muchas gracias. De nada, Vanessa. Micaela, no, perdón, Isabela. Primero que nada agradecerle y saludarla. Y mi pregunta sería que cuando usted se encuentra en un momento de bloqueo donde ya no encuentre ánimos para continuar la historia, ¿qué hacía para volver a motivarse y crear inspiración? ¿Hay algún momento o historia crucial que le haya motivado a escribir Raimundo? Y si es así, ¿cuál sería? Bueno, como yo les decía en la mañana a sus compañeros, conocí en algún momento hace años a una persona que me dijo que él de niño pasaba las Navidades abrazado a 2 perritos. Y eso me impactó a mí mucho durante mucho tiempo, ¿no? Porque, como decía, la Navidad es como una suerte de ilusión que para mí nunca debe desaparecer, ¿no? O sea, es un momento en el que todos soñamos y vivimos como un cuento en base a nuestra celebración religiosa, en fin, ¿no? Pero para mí es un periodo muy hermoso porque no es el día de Navidad solamente, ¿no? Sino que es un periodo en el que la gente se entusiasma, se prepara, comparte cafés, chocolates, hacen por aquí, por allá, ¿no? Entonces, cuando este señor me contó me dio esa vivencia, esa experiencia suya, a mí me impactó. Entonces, ese es el origen de esta historia. Pero la historia no es una historia triste, ¿sí o no? ¿Ustedes la sintieron triste? Yo trabajé para que sea una historia vital, ¿no? Que eso es lo que yo he querido transmitirles, ¿no? Es algo vital. ¿Por qué? Porque él es una persona que, siendo chiquitito, avanza, ¿no? Pero de repente estoy adelantándome. Quisiera que ustedes me sigan preguntando. A continuación, la pregunta de Micaela. Micaela. Bueno, ¿qué tal primero? Bueno, mi pregunta era si Raimundo desde un comienzo fue así como nos lo presentas en tu obra o hubo algún cambio en ese personaje mientras redactabas tu historia. ¿Cómo lo presento? O sea, ¿cómo lo has percibido tú? Yo lo percibo como una persona perseverante, solidaria, altruista y pues muy buena gente. Bueno, yo me lo imaginé también y lo imagino también un soñador, ¿no? Él camina y se cuenta historias, ¿no? Porque eso lo ayuda a vivir. Los sueños nos ayudan a vivir y también son importantes, ¿no? Alguien que sueñe con llegar a ser astronauta, por ejemplo, ¿no? Es un objetivo importante y tiene que hacer todo lo que sea posible para lograrlo, esforzarse, en fin, ese sueño lo ayuda a desarrollarse, ¿no? Cuando hablo de sueños no hablo de alejarse de la realidad nos va a rodear siempre, ¿no? Estamos nosotros inmersos en una realidad que a veces puede ser muy dura, como estos momentos que vivimos todos, por ejemplo, ¿no? En mayor o menor medida, y salimos de eso también, ¿no? ¿Por qué? Como les decía en la mañana, porque nosotros, la especie humana, somos así, somos
una especie que ha sobrevivido a todo, desde las cavernas hasta esta época, ¿no? Es decir, hemos desarrollado esta civilización humana, y vamos a seguir adelante, desde luego. Entonces, el personaje sí es un chiquillo que tiene la suerte de llegar a determinados momentos, a determinados personajes, y aunque tiene traspiés, él encuentra cómo avanzar con su propia imaginación, ¿no? Y esos juegos que tiene, que a mí me parece que son una parte importante de la historia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ariana, Vigo. Bueno, sí, claro, también primero saludarla y darle las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y mi pregunta es, ¿qué la motivó para tratar temas de la realidad peruana en su historia? Y sobre esto también, ¿qué impacto quisiera que esta tenga en jóvenes y niños peruanos? Mira, en general, quienes escribimos, por lo general, escribimos sobre nuestra experiencia personal, vital. O sea, nosotros somos peruanos. Un ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, ¿no? La mayoría de sus libros, todos casi, no digo que todos, pero la mayoría, son hechos sobre el Perú, sobre historias que se desarrollan en el Perú, ¿no? Entonces, es eso, nosotros escribimos sobre nuestra realidad. Por ejemplo, para escribir yo sobre Escocia, por ejemplo, ¿no? Una historia que pase en Escocia, ¿no? Yo, en primer lugar, nunca estuve en Escocia, ¿no? Entonces, yo tendría que viajar, no quiere decir que no lo haría, ¿no? Si tengo interés porque allí hay algo que me parece que hay una historia escondida detrás de una piedra, yo me voy ahí, ¿no? Voy a Escocia e intento desarrollar, investigar, porque todo tiene que, no es al acaso, al azar, ¿no? Entonces, volviendo a sí, con la comparación absolutamente lejana, ¿no? O a nuestro escritor Nobel, o a cualquier escritor en general, antes de desarrollar su historia, tiene que documentarse, ¿no? Y entonces, al documentarse, enriquece toda la visión y la hace completa, ¿no? Tiene una visión completa o casi completa. Entonces, esa es la razón por la que yo escribo historias en el Perú, porque soy peruana y mi experiencia vital está en el Perú, ¿no? Como la mayoría de escritores peruanos que escriben historias que se desarrollan en el Perú. Y sí me gustaría, si esta novela les ha gustado, espero que sí, entonces me gustaría haber contribuido un poquito con que amen leer, que les guste leer. La lectura nos abre mundos maravillosos, ¿no? Y que además de leer, pues si quieren escribir, también, ¿no? La lectura nos ayuda a aprender cómo escribir, ¿no? Pero hay límites. Por ejemplo, a mí me gusta un escritor que se llama Isaac Asimov, que es el padre de la ciencia ficción, ¿no? Él creó esas películas que tienen que ver ahora con no es Viaje a las Estrellas, pero una cosa así, ¿no? Fundación, tiene una trilogía, todos esas películas que se han desarrollado sobre los robots y todo eso, a mí me encantan, pero no me atrevo a escribir algo de ciencia ficción porque yo no manejo ese tema, ¿se dan cuenta? No tengo el conocimiento científico, porque de alguna manera, por ejemplo, Asimov tiene una formación científica. Él es un profesor bioquímico, ¿no? Y
dedicado a la ciencia. Además, él ha creado lo que se llaman las tres leyes de la robótica. No sé si ustedes han visto El hombre del bicentenario, es una película que está basada en un libro de Isaac Asimov, que se llama El hombre del bicentenario, ¿no? Pero claro, como decía, esa es la razón por la que yo escribo sobre el Perú, porque es el mundo en el que yo me he desarrollado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Mariano Calienes. Buenas tardes. Como ya saben ustedes, me llamo Mariano Calienes. Buenas tardes. Es un gusto que esté aquí con nosotros y esta es mi pregunta. ¿Cómo se sintió usted cuando escribió Raimundo? ¿Cómo me sentí? Bueno, escribir es, es un estado especial, ¿no? Yo tengo que escribir primero cuando estoy en un espacio tranquilo, ¿no? Sin interrupción, cuando yo me siento bien, cuando ya tengo todo planificado, digamos, alrededor de lo que voy a escribir. Entonces, empiezo a desarrollarlo, ¿no? O sea, antes de ponerme a escribir, tengo que hacer toda una planificación de lo que voy a hacer, ¿no? Y el desarrollo de eso tiene que ser cuando yo estoy en una situación de tranquilidad, ¿no? No de tensión, no de preocupación, porque nuestra cabeza siempre tiene que, ustedes tienen que estudiar, no pueden estar distraídos, ¿no es cierto? Si no, no aprenden, ¿no? Si van a estudiar porque tienen un examen o lo que fuera, tiene que ser con una cierta tranquilidad, ¿no? Es mi caso. Y entonces me embarco y me pongo a escribir y van saliendo las cosas, ¿no? Y sé que me gustan cuando me van bien a la forma. ¿Alguna otra pregunta? Gonzalo. Acuérdense que estoy aquí para contestar. Sí, Miss. Primero que todo, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tiene pensado para un futuro libro? Ya, bueno, yo tengo varias ideas que están ahí macerando. Algo saldrá de este tiempo seguramente, ¿no? Porque en este tiempo todos tenemos alguna emoción que hemos sentido en algún momento, más o menos, ¿no? Eso definitivamente, o si no, pues alguna de las ideas que tenía antes de esta situación, ¿no? Tengo, por ejemplo, un trío, una saga, iba a escribir una historia. Tengo Lorenzo y el misterio de los aparecidos, Lorenzo y el secreto del Arenal, y estaba escribiendo Lorenzo en la selva, ¿no? No, sin título todavía, pero ahí ha quedado en suspenso por el momento, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De nada. Joaquín. Sí, Miss. ¿Qué piensa que le pasará a Raimundo después? ¿Qué pienso? ¿Qué piensa que le No te pasará a escuché, Raimundo perdóname. después? ¿Qué piensa que le pasará a Raimundo después? Sí, sí. Sí. Bueno, hay muchas posibilidades. Una, que Raimundo no continúe, que Raimundo esté enfermito. Todo eso queda a lo que mis queridos lectores, que son ustedes, quieran. Les dejo el encargo de hacerle su final. Cada uno tiene que darle su final. El que más les guste, el que más les parezca. Es un ejercicio, ¿no?
un desarrollo de lo que puede suceder con Raimundo, ¿no? Podemos imaginarlo mejor, como dicen las novelas, y se casaron y vivieron felices para siempre, ¿no? Puede ser, esa es una, ¿no? Pero hay una amplia variedad, ¿no? Y yo quisiera que ustedes le den su final, porque eso los va a dejar completos. Yo lo dejé así, o sea, no he pensado en un final diferente que ese que les he dejado, con uno que otro detalle sobre los demás personajes, ¿no? Lorena. Buenas tardes, primeramente. La pregunta que quería hacerle es, ¿cuál fue su parte favorita de escribir en el libro de Raimundo? ¿Perdón? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue su parte favorita de escribir en el libro de Raimundo? En el libro de Raimundo. Bueno, es difícil de decir, porque yo cuando escribo, la verdad es que yo me divierto mucho. Esa es la realidad. Escribo y me divierto. Y todo lo que voy escribiendo, y además me río, ¿no? Por ejemplo, con la danza de las gallinas, yo me moría de risa, no me parecía tan bonito, o sea, me imaginaba, o sea, yo veo, ¿no? O sea, me las imaginaba bailando con el gallo ahí y los pollitos, ¿no? En el elenco, entonces yo me divierto, ¿no? Entonces, cada una de esas etapas, ¿no? O capítulos, cuando he escrito ese libro, me he divertido mucho. Esa es la verdad. Me ha dado alegría escribir. Gabriel. ¿Alguna otra pregunta? Primero, agradecerle por encontrarse con nosotros. Y mi pregunta es si tu familia te apoyó con tu vocación de ser escritora. Bueno, mis padres me ayudaron simplemente con sus orientaciones, con sus enseñanzas, y desde luego ese fue, como les comentaba, el inicio, ¿no? Ahora, ya en la edad adulta, cuando yo he trabajado en el periodismo, yo, algo que no le comenté, porque no hubo la ocasión a los chiquillos de la mañana, sus compañeros, yo fui corresponsal de la BBC de Londres. Entonces, en esa época, cuando yo tenía que transmitir un reporte por teléfono, porque estamos hablando, el cambio de la tecnología ha sido vertiginoso, ¿no? Entonces, yo hace 20 años, 20 y tantos, los reportes se hacían directamente por teléfono, desde luego con internet, pero también con teléfono. Entonces, en mi casa, ¿cómo me ayudaban? Todos se callaban, o sea, nadie hacía el menor ruido, había un silencio total, ¿no? Entonces, me ayudaban en eso y en muchas cosas, ¿no? Siempre en un grupo familiar, siempre, por lo general, hay mucha solidaridad. Entonces, desde mi hijo chiquito hasta mis padres, toda la familia, todos calladitos, ¿no? Es una manera de ayudar. Y después, cuando he tenido que publicar o lo que fuere, igual, siempre han contribuido, apoyado mis actividades, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra? Sí, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta adicional. Puede levantar la mano y yo los voy a ir llamando. Valentina. Bueno, hola, de nuevo. Yo tenía una pregunta bueno, como la última pregunta de la tercera parte, que es que usted me ha tenido un poco, ¿cómo decirlo? Me ha encariñado mucho con la dinámica de Lucy y Raimundo. Entonces me preguntaba si usted...
Disculpe, me preguntaba si... No te entendí una parte. Oh, ¿Me perdón. puedes repetir, por favor? Claro, usted me ha encariñado mucho con la dinámica de Lucy y Raimundo, entonces me preguntaba si usted tenía en mente ponerlos juntos ah, o si los ve juntos como después de lo que pasa en el libro. Muy linda. Primero tu pregunta y segundo, ¿cómo es que quieren que yo les diga que, que terminan juntos? Porque ustedes quieren eso. Pero yo quiero que ustedes también sean autores del final. Podemos decir que efectivamente hay una posibilidad de que terminan juntos, ¿no? Porque tienen, si se fijan en la película, hay 3 tipos de amor allí, ¿no? Un amor de los jovencitos, un amor intermedio y un amor de personas ya más grandes, ¿no? Entonces, no sé si ya lo han chequeado así, pero perdón un segundo que la gata está por malograr el enchufe. Son las travesuras. Perdón, les estaba diciendo que me perdí en la respuesta en la que estaba. Estábamos hablando de la pareja de Lucy y Raimundo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y que podían terminar juntos. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Y yo les estaba diciendo que quería dejarles a ustedes el final, que podíamos convenir en que uno de los finales puede ser ese, ¿no? Si ese es el que nos gusta, fantástico, pero pueden ser muchos, la vida empieza, ¿no? Todos ustedes están avanzando así, es su grupo que va creciendo, ¿no? Y entonces tienen unas posibilidades maravillosas, 1000 caminos, 1000 decisiones, y estoy segura que en el caso de la novela ustedes le van a dar el final que les guste. Muchas gracias. Víctor. Sí, no, también. Bueno, la pregunta que yo tenía era que durante varias partes del cuento se nos hablaba como si estuvieran en el pasado, así que mi pregunta era, ¿durante qué época diría usted que está ambientada la historia de Raimundo? Bueno, Raimundo está ambientada, y se dice en el libro, está ambientada antes de la época que tuvimos, que fue muy, muy triste, la época del terrorismo, ¿no? Porque después de eso, las circunstancias históricas del país cambiaron. Ya no había posibilidades de que el joven Raimundo pudiera salir a la calle, por ejemplo, de uniforme. Hay una parte que se dice, ¿no? Pero muy chiquitita, casi no se toca, hay un par de líneas, creo, sobre eso, que lo hice adrede, que no quería involucrar esa etapa tan dura allí, ¿no? Entonces, ¿por qué él puede salir de uniforme, de soldado, e irse a la carpa de no sé dónde, ¿no? Porque en ese momento era posible. La policía en esa época no podía salir de la comisaría con su uniforme, ¿no? Salían de civil. Los soldados salían de los cuarteles de civil, ¿no? Porque ya desatados después del 82, que se desata el 80, antes, ¿no? Entonces, esto es un poco antes, ¿no? Porque los soldados y policías eran susceptibles de ser atacados en algún momento, ¿no? Entonces,
es un poco antes, no mucho antes, mucho no, pero un poco antes, cuando Raimundo logra entrar al ejército, lo cual también me pareció una cosa muy, muy simpática. Y también me divertí mucho con esa parte, ¿no? Gracias. ¿Micaela? Bueno, quería saber por qué decidió colocarle el nombre de Raimundo a nuestro personaje principal. Por aquello de ay, mundo, ¿no? Estuve buscando un nombre para él y el mundo a veces puede ser un poco duro, ¿no? Por eso le puse Raimundo, ¿no? Pero además porque él venció en ese mundo duro que le tocó vivir, ¿no? Por eso. Muchas gracias, chicos. Flor, no sé si tendrías algunas últimas palabras para los chicos, ya el tiempo se nos está cortando un poco. ¿Qué les podrías decir a los chicos de segundo, a los jóvenes que de repente quieren ser escritores, que quieren seguir esa pasión que tú cultivaste desde pequeña? Bueno, sí, creo que es importante, como les decía hace un rato, avanzar hacia lo que uno quiere con mucha tenacidad. La perseverancia es muy importante en la vida, siempre perseverar. Perseverar en lo que les gusta, en lo que quieren ser, y les ponía astronauta porque, bueno, lamentablemente en nuestro país es difícil, pero sin embargo tenemos peruanos que están trabajando en la NASA, ¿no? Me parece que inclusive hay una chica, una ingeniera que está en la NASA y otro más. Es decir, lo que parezca muy difícil, a veces nos parece difícil, pero no lo es. Nosotros somos un país que en vías de desarrollo, que aparentemente no tendría esas capacidades o esas posibilidades. Sin embargo, la perseverancia hace que, o ha hecho que esos peruanos estén trabajando en la NASA. No quiere decir que lleguen a volar, quizás sí, quizás no, no sabemos. Hay uno que me parece que llegó siendo peruano y que vivía mucho tiempo allá, ¿no? Entonces, yo le sugeriría, uno, leer mucho, porque leer nos riega por dentro, ¿no? Es como les decía al comienzo, como una plantita que se cultiva. Al leer aprendemos varias cosas, así no vayamos a escribir, ¿no? Uno, sin darnos cuenta, se nos mejora la ortografía, no nos damos cuenta, ¿no? No es que el acento va porque va aquí o va allá, ¿no? No, se va quedando, ¿no? Uno, se les mejora la ortografía. Dos, el vocabulario, sin darse cuenta, ustedes van aprendiendo palabras sin darse cuenta, van aprendiendo nuevos significados de la misma palabra, etc. Somos como una esponja, ¿no? Mucho más cuando son jóvenes como ustedes los que leen así, ¿no? Pero en general. Entonces, se les mejora la ortografía, se les mejora el vocabulario y sin darse cuenta se les va mejorando el gusto. ¿Por qué? Porque van descubriendo, ¿no? El ritmo. Todos los libros que les gusten tienen un ritmo también. Por ejemplo, cuando yo les decía, no sé si en la mañana más temprano, cuando escribo y me va al oído, entonces me gusta y quiere decir que para mí está bien. Puede ser que para otros esté mal, pero ¿qué es lo que nos da seguridad en la vida? Es que nosotros nos sintamos satisfechos con eso porque hemos puesto lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, si yo escribo la historia de las gallinitas, por ejemplo, entonces me gusta, queda, pues, ¿no? Queda, ¿por qué? Porque lo he hecho con honestidad, en el sentido de que el escritor tiene que escribir lo que lo convence, lo que siente, lo que quiere decir,
¿no? Entonces, mientras sea así, está bien. Entonces, leer es fundamental y también escribir. Hay personas que tienen temor a escribir. Tengo una amiga que me dice, no, yo no sé escribir. Yo, ¿cómo no vas a saber escribir? Por favor, si sabes hablar, sabes escribir, ¿no? Es decir, que unos escriben de una manera y otros de otra, no impide que tú tengas tu propio estilo. Entonces, ¿cómo es que aprendemos a escribir? Practicando, escribiendo siempre, ¿no? Nos puede parecer mal, ¿qué nos importa el mundo? Como dicen, ¿no? Si a nosotros nos gusta, ya. Pero entonces siempre traten de leer libros que les gusten, que les interese, que les llame la atención. Y acuérdense que siempre hay que organizar un poco las ideas, ¿no? No es que algo sale al azar, ¿no? Sino que ustedes han trabajado en eso, ¿no? Ustedes han preparado su mente para eso. Y también les recomiendo aprender un poquito de técnicas narrativas en su momento, cuando, ¿no?, ustedes ya hayan analizado. Analizar es una palabra que parece muy difícil. No, borremos analizar. Simplemente leer un libro y tratar de entender. Ahí está, ¿no? Entonces, leen el libro, leen Raimundo y tratan de entenderlo, ¿no? Tratan de ver qué pasó, quién es él, por qué sucedió esto, ¿no? ¿Por qué hizo esto otro? ¿Por qué esto? Entonces, ustedes van investigando, tratando de sacar de cada aventura de Raimundo algo que él dice también, ¿no? Lo que los personajes dicen. Poco a poco, en los libros que ustedes vayan leyendo, también vean cómo se ha ido escribiendo, ¿no? Si el autor habla él mismo siempre, entonces ese es un autor omnisciente. Omnisciente quiere decir que él lo ve todo, ¿no? Entonces les va contando, fulano de tal había llegado, no sé qué. Ese es el que ve todo como si él estuviera por encima en una nube y lo ve todo absolutamente. Ve hasta los pensamientos de los personajes, ¿no? Pero después está, por ejemplo, Raimundo en sus cartas, ¿no? Y Raimundo entonces ya está hablando en primera persona, ¿no? Ese es otro narrador. O sea, hay un narrador omnisciente y el otro narrador, ¿cuál es? Es el mismo Raimundo que le está contando, fulano de tal, ya estoy viajando, estoy aquí, estoy haciendo esto. Ese es otro, ¿no? Pero no los quiero confundir, solo quiero decirles que las técnicas narrativas nos ayudan a presentar los temas, los argumentos que queremos presentar de una manera ordenada, organizada, atractiva, para captar la atención de nuestros lectores, y si se logra captar la atención de nuestros lectores, es que hemos logrado lo que queremos, que es conducirlo a través del libro, ¿no? Entonces, yo quisiera, antes que se acabe el tiempo, que parece que se está acabando, desear que ustedes, todos los que quieran escribir, lean mucho y escriban mucho. Y los que no van a dedicarse a escribir o van a ser médicos o lo que quieran ser, abogados, astronautas, ¿no? También lean. ¿Por qué? Porque ustedes así se cultivan para lograr esos otros objetivos y también aprenden a escribir más, aprenden a tener mejor vocabulario, ortografía y a ser gente culta, que es lo que significa el haberse cultivado. El cultivado es una persona culta, ¿no? Y van a lograr sus objetivos siempre, ¿no? Yo les doy un gran abrazo a todos ustedes y mi agradecimiento a su profesora Zoila por esta
compañía tan grata que he tenido hoy día con sus grupos de estudio. Muchas gracias, Flor. A continuación, las palabras de Mía a nombre de los estudiantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, señorita Flor, por venir. De todos los presentes, en serio se lo agradecemos. No solamente nos ha compartido detalles sobre la obra, sino usted nos ha propuesto volver a leer, seguir leyendo y seguir aprendiendo. En serio, muchísimas gracias. Gracias, María, y gracias a todos ustedes. Para finalizar, un beso y un abrazo. Flor, un ratito para finalizar, tenemos las palabras de Ángel Sandoval, profesor y coordinador del área de comunicación. Cómo no, muchas gracias. Querida Flor, buenas tardes. Buenas tardes. Y te digo querida porque realmente ha sido un ambiente muy familiar el que hemos gozado en este tiempo. Ha sido una alegría escucharte. Y pienso que cuando el tiempo pasa volando es porque nunca estamos pendientes de él, sino estamos pendientes de la experiencia que estamos viviendo. Y definitivamente ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos. Así como tú decías, ¿no? Cuando escribo me divierto. Creo que nosotros, mientras te escuchábamos, aprendíamos. Mientras te escuchábamos, también disfrutábamos mucho de las cosas que nos has ido diciendo. Con los chicos, con la profesora Zoila, en el área de comunicación, siempre trabajamos las estrategias antes de la lectura. Y en estas vemos mucho el poder conocer al autor o a la autora de un libro. Y tenerte aquí es un privilegio porque nos permites seguir, como bien has dicho durante todo el conversatorio, dándole el final que cada uno de nosotros como lectores le pueda dar a Raimundo. Quiero agradecerte en nombre de nuestra institución, Colegio María Reina Marianistas. Te comparto el saludo de nuestra directora de nivel de secundaria, Miss Marisabel Fernández, y agradecerte por tu presencia una vez más, no sin antes también agradecer por todo el esfuerzo que estoy seguro se ha realizado para que tú estés aquí con nosotros, ¿no? Agradecer a nuestra bibliotecóloga Vilma Jauregui, quien con Ágate Colmenares, representando a la Editorial Santillana, han hecho posible también este encuentro, y cómo no, a nuestra profesora Zoila Zavala, quien ha motivado a que todos sus estudiantes lean esta linda historia escrita por ti, y que ahora estoy seguro en las clases podemos seguir hablando ya en las estrategias después de la lectura. Quiero terminar este momento deseándote muchos éxitos para lo que te propongas de aquí para adelante, y ojalá que nos sorprendas con otra linda historia como la de Raimundo. Un abrazo virtual, y esto es una prueba de que la educación no se detiene. Hemos cambiado de espacio físico, pero nosotros seguimos aquí con el compromiso de seguir leyendo y de seguir leyendo cada día más. Muchas gracias, Flor. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a la señorita profesora, a Zoila, y muchas gracias a todos ustedes. De verdad, un gran abrazo. Y para mí también fue así como cuando escribo mis libros y me divierto, para mí fue un gran placer estar con ustedes el día de hoy, tanto en la mañana como ahora. De verdad, créanme. ¿Sí? Muchísimas Entonces, gracias. hasta pronto y nos encontramos en los libros. Adiós. Gracias. Gracias, chicos. Ya nos estamos viendo. Cuídense. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao, gracias.